SQL no es SQL Server. Normalmente la primera confusión que hay es cuando uno dice SQL, lo relacionan directamente con un producto propietario, en ese caso de una empresa, de Microsoft. SQL, nosotros el análisis que vamos a hacer es como el lenguaje que nos permite acceder a la base de datos y ejecutar instrucciones, ya sea de manera interactiva, como vamos a hacer en la asignatura, o a través de programas, como lo van a hacer en asignaturas de desarrollo. Por ejemplo, las que son electivas en tercero, que ustedes, en teoría, deberían estar cursando en el segundo cuatrimestre. Sería lo ideal para que ya estén manejando todo lo que es normalización y todo lo que es SQL de la asignatura E. Cuando hablamos de SQL, hablamos de un lenguaje estructurado de consultas. Eso es el primer concepto. Esto no es un producto. Esto es un lenguaje estandarizado que se embebe y se incluye en los distintos motores que permiten el acceso a bases de datos relacionales. ¿Qué bibliografía vamos a utilizar en esta parte de la asignatura? Este librito que tengo en la mano, que es la guía Land Times de Groff y Weinberg. Este es un librito ya bastante usado, tiene sus 600 páginas y lo que nosotros vamos a alcanzar a ver es aproximadamente la mitad de este libro. Muy didáctico, y si uno se pone a leer, se lee un par de capítulos en un rato porque es muy ágil, tiene muchos ejemplos, como también tiene un par de errores que nosotros los vamos a ir señalando y lo vamos a ir reforzando para que ustedes no se basen justo en esos temas en el libro, sino en el resto. Y después, el otro también es el libro en el cual hemos participado gente de la cátedra, como Maxi y Calixto y yo, que estamos ahí. Somos justo los tres de este curso. ¿Qué vamos a utilizar? De base, vamos a utilizar este producto, SQL Server, desde 2008 en adelante. Necesitamos elegir uno porque llega un momento que empieza a haber diferencias en las implementaciones de algunos detalles. Por ejemplo, todo lo que hace a funciones. Tiene muchas más diferencias SQL Server con otros productos, por decir con MySQL o con DB2, los entornos, la manera de manejar la base de datos, bueno, muchos aspectos. Pero lo más importante, y al menos lo que vamos a trabajar en nuestra asignatura, cuestiones relacionadas a las funciones son las más delicadas porque vamos a ejercitar con ciertas funciones y si ustedes practican con otro software, esas funciones no sirven. Yo, por ejemplo, escribo una consulta en SQL Server, la copio y la pego en Oracle y no va a funcionar igual. Cuando tiene esas cuestiones de función. A la derecha tienen una lista y con signos, con puntos suspensivos, porque la verdad que la lista de motores que implementan bases de datos relacionales y a la vez adentro tienen SQL son cientos. Ahí algunos de los ejemplos, algunos más conocidos que otros. ¿Qué nos permite este lenguaje SQL? Implementar las cosas que venimos hablando desde la teoría en la primera parte de la asignatura. O sea, nos va a permitir aplicar las instrucciones create, alter y drop, que son las del lenguaje de definición de datos, estas que nos permitían crear objetos, modificar objetos y eliminar objetos. Todo lo que es DDL que veníamos conversando se puede a través de SQL. Ahora, no es que con DDL nosotros vamos a crear solamente tablas. Vamos a poder crear bases de datos, tablas, índices, vistas, triggers, procedimientos almacenados, múltiples objetos en la base de datos. En lo que hace manipulación de datos, como veníamos ya trabajando, lenguaje DML, lo que es insert, delete, update, y también consideramos a la sentencia select para la extracción de datos. Todo lo que sea inserción de filas, eliminación de filas, modificación de contenidos en las filas de una tabla y todo lo que es consulta. Respecto a lo que es control de acceso, lenguaje de control de datos, DCL, entonces ahí vamos a ver un par de instrucciones como son grant para asignar
privilegios o derechos, lo vamos a llamar de las dos maneras. Vamos a asignar derechos o privilegios a un usuario sobre determinados objetos. Esa es la parte de seguridad que vamos a manejar desde SQL. Y también vamos a poder revocar, con revoke, revocar, quitar privilegios, derechos a los usuarios sobre los objetos. En el compartir los datos vamos a ver algunos seteos cuando ya estamos hablando de transacciones concurrentes, algunos seteos como para que el motor pueda responder y evitar aspectos relacionados a lo que es un abrazo mortal o lo que llamamos deadlock o interbloqueo entre transacciones. En lo que es integridad, prácticamente algunas cosas ya quizás han mencionado en el práctico, pero recuerden que desde la creación de una tabla, cuando uno señala una clave primaria, ya tengo en cuenta la regla de integridad de las entidades. También cuando definimos una clave foránea relacionando dos tablas o una tabla consigo misma, está relacionado a lo que es integridad, por esto de la necesidad de tener un valor en la clave foránea que coincida, que concuerda con un valor de clave primaria en otra tabla, o que esa clave foránea sea nula. Pero también vamos a tener toda la parte de reglas comerciales, o sea, que vamos a poder definir ahí dominios, vamos a poder decir si un atributo acepta nulos o no acepta nulos, especificaciones relacionadas a lo que nos interesa, que es la integridad de la base de datos. Todo esto se va a basar en un esquema como muy resumido, como el que veníamos, de lo que veníamos trabajando, que es que toda solicitud SQL, sea a modo programación, sea en modo interactivo, tiene que pasar por el motor de base de datos, sea cual sea, en este caso la mayoría vamos a usar SQL Server, para interaccionar con una base de datos almacenada. No está dibujado acá el diccionario de datos, pero el diccionario de datos, recuerden que siempre está presente y es un elemento que accede el motor cuando lo necesita, cuando necesita verificar si tengo derechos sobre un objeto, si el objeto existe, si el nombre de la columna que estoy mencionando en una consulta existe en la tabla que estoy mencionando, etc. Y el motor lo que hace en definitiva es la solicitud a través de un sistema operativo y la devolución de datos. Esto sigue siendo el mismo esquema, refuerza aspectos teóricos que veníamos trabajando. En la primera parte de la materia, una de las definiciones fue de base de datos, y allí hicimos mención de un autor que es Cott, el doctor Cott, que en el año 1970 propuso un par de papers y dio origen a lo que fue el modelo relacional. Prácticamente y de manera simultánea empezaron los proyectos, las investigaciones para generar un lenguaje que en ese momento se llamó SQL y es ahora el SQL del cual estamos hablando. El primero que inicia la investigación es la empresa IBM. Normalmente IBM se ha caracterizado por mucho trabajo de investigación, tiene un equipo de research importante. Eso empieza en el 74, pero en el 79 Oracle se adelanta en el mercado y se dice que es el primer motor relacional. Por eso un RDBMS. Es el primer motor de bases de datos relacionales y allí implementa SQL. Y posteriormente lo que va sucediendo es que se van generando nuevas bases estándares. ¿Qué significa esto de los estándares? Significa que de las distintas empresas que producen motores con SQL, se reúnen, especifican determinados aspectos que el estándar debería tener. Por ejemplo, vamos a trabajar con tipos de datos fecha, vamos a trabajar con tipo de datos carácter de longitud variable, incluir determinada cláusula en una instrucción. Todo ese tipo de cosas se buscan estandarizar y se ponen de acuerdo entre las empresas, pero normalmente estos estándares siempre vienen por detrás de los motores. ¿Qué va sucediendo? Las empresas empiezan a hacer sus modificaciones y recién se escribe el estándar. Entonces, hay cosas que
uno las tiene en el estándar y quizás el motor lo implementó de otra manera porque ya lo había hecho. Empiezan a aparecer distintas versiones del estándar, como es la primera versión que se llamaba SQL1, también algunos le llaman SQL86, y así fueron apareciendo distintas versiones de un estándar. Esto es algo que tratan de ajustar de manera que todos los motores que apliquen SQL lo consideren. Es un lenguaje no procedimental, es un lenguaje basado en instrucciones en inglés muy sencillas, es sencillo de aprender, es muy potente. Con 2 renglones que trabajamos en SQL, quizás sea un programa de 20 líneas en otro lenguaje, siempre que no trabaje con base de datos relacional. Son instrucciones muy macros, muy importantes, con mucha funcionalidad adentro. Estas sentencias siempre vamos a ver que empiezan con los verbos, es decir, esto de insert, delete, select, create, inician siempre con un verbo y después tienen un conjunto de cláusulas que dependen de la instrucción. No hay muchas cláusulas comunes entre las sentencias. Cada una tiene sus cláusulas. Algunas estandarizadas y algunas que los motores van agregando. Hay poca sensibilidad respecto a lo que es mayúsculas y minúsculas, es decir, que uno puede trabajar una sentencia de igual manera con mayúsculas o con minúsculas. De hecho, si me voy al SQL Server que tengo acá, fíjense que yo puedo hacer una consulta. Acá hay un detalle, acá me está mostrando cuál es la base de datos activa, yo le digo que sea GDA, y GDA es la que nosotros vamos a utilizar. Entonces, para el motor es lo mismo que yo haga select asterisco, from, product. Es lo mismo que yo haga la consulta así, o que escriba así, ejecuto con F5, o ejecuto acá, pero en definitiva, la sentencia, como las cláusulas, estas, es lo mismo, en modo de ejecución, ahí me está ejecutando, yo le estoy haciendo F5 y si estuviera mal escrito, como sería, por ejemplo, que no puse la O en el final del nombre de la tabla, eso sí es un error. Si yo esto lo escribo con mayúsculas o con minúsculas, para el motor es exactamente lo mismo. ¿Qué suele hacerse normalmente en las empresas? Es acordar determinadas características. Es muy común que uno lo escriba según el acuerdo que haya dentro de la empresa. Entonces, una cláusula para poner condiciones normalmente se escribe en mayúsculas y lo que es el verbo lo mismo, pero no los nombres de las tablas, no los nombres de los atributos si me hicieran falta. Me vuelvo a la diapositiva. Vamos a utilizar nombres para lo que sería tablas, objetos, columnas, usuarios, procedimientos, etc. Los motores pueden estarles dando, no sé, 255 caracteres para que ustedes pongan el nombre de una tabla. Es muy difícil que uno tenga un nombre de objeto tan extenso, porque después vamos a tener que usar ese nombre y la verdad que es muy tedioso estar escribiendo esa semejante cantidad de caracteres. Lo que sí se buscan nombres mnemotécnicos. Yo no le voy a poner de nombre breve X a una tabla. Le trataré de poner productos, clientes, estudiantes, algo que mnemotécnicamente a mí me diga algo cuando vea ese nombre. Pero lo que sí siempre se recomienda que sean breves. Y se habla también de que se empiece a trabajar con la cualificación. ¿Qué es cualificar? Es indicar, por ejemplo, si yo hago una consulta, de qué tabla, punto y el nombre del atributo. Entonces, al motor no le dejo ambigüedad. Ya vamos a mencionar casos en los cuales no cualificar sería un problema. Entonces, la cualificación ya la vamos a mencionar más adelante, vamos a dar ejemplos, pero tengan en cuenta eso. También vamos a trabajar con expresiones, con paréntesis, con más, con menos, con multiplicaciones, con divisiones, etc. Y vamos a trabajar con funciones internas. Las funciones internas son muchas y cada motor, ahí sí hay muchas diferencias. Vamos a tener funciones numéricas, es decir, funciones que a mí
me permitan tomar el valor absoluto, que me permiten tomar la parte entera, funciones numéricas para trabajar con atributos numéricos y que me van a dar resultados numéricos. En el caso de trabajar con atributos tipo carácter, voy a trabajar con funciones que van a devolver valores numéricos o van a devolver valores de tipo carácter. Por ejemplo, cuando tomo la cantidad de caracteres que contiene un dato. ¿Y cuándo me va a devolver algo tipo carácter? Cuando le digo que me obtenga los primeros caracteres de la izquierda, los últimos de la derecha, o que contenga adentro dos caracteres en particular. Entonces, cuando uno empieza a recortar. En lo que es fecha, y en particular la fecha del sistema, vamos a tener diferencias. Nosotros vamos a estar trabajando en la práctica con SQL Server. En el caso de la fecha del sistema, nosotros vamos a trabajar con una función que se llama getDate, que me devuelve la fecha que tiene mi máquina con su hora, minutos, segundos, etcétera, o la que tiene el servidor donde está mi base de datos. Eso es con getDate. Ahora, en otros productos se utiliza currentDate, sysdate. El mismo objetivo se logra con distinta escritura de las funciones. Nosotros vamos a basarnos en lo que es getDate en SQL Server. También vamos a tener funciones de conversión, es decir, cuando tengo un número y necesito pasarlo a carácter para después tomar el primer carácter de la izquierda, por decir. Yo puedo hacer conversiones. Y también vamos a tener funciones de grupo. Esto que en álgebra ya habíamos mencionado, sum, count, abg, min, max, que eran funciones que habíamos considerado como, por ejemplo, para sacar el promedio de toda una columna o contar cuántos estudiantes tengo en una relación. Bueno, esas funciones en SQL funcionan y vamos a tener distintos tipos de resultados según el tipo de columna que me hacen. Los valores null, como ya veníamos mencionando en álgebra, siguen representando un valor desconocido en la base de datos y yo no puedo preguntar si el apellido es igual a null. En cuanto a lo que es tipo de datos, en el tiempo ha ido habiendo muchos cambios. Los primeros estándares, por ejemplo, que son los tipos de datos estándares que figuran acá, eran los primeros que tuvo el SQL estándar. Si uno mira, no teníamos ni el tipo de datos fecha. No teníamos caracteres de longitud variable. Bueno, tipos de datos que fueron siendo necesarios y que se fueron extendiendo, como por ejemplo en el año 74-75, cuando se empieza a trabajar SQL, no se pensaba en almacenar una imagen, una foto de un empleado cuando ingrese a su trabajo que sea reconocido. Entonces, hay tipos de datos que fueron extendiéndose y obviamente los motores se han ido acomodando a las necesidades. Vamos a trabajar con constantes numéricas, vamos a trabajar con cadenas de caracteres, así como en álgebra yo les señalé en los ejercicios que no usen las dobles comillas, acá vamos a estar en lo mismo, vamos a trabajar con comillas simples, por eso el ejercicio de álgebra en todo esto sirve. Si ustedes ya van tomando conciencia, vamos a ir hablando permanentemente, al menos en el teórico, de la relación con el álgebra. Lo que es constantes de fecha y horas, bueno, ahí también vamos a poder buscar una fecha en particular, y si no, a través de las funciones que recién mencionaba, yo voy a poder tomar el año, el mes, el día o el horario con funciones. Eso, cada motor va a tener su función y por eso con SQL Server ustedes van a trabajar con funciones específicas de SQL. En la página 159 ustedes tienen el modelo de datos. Esto es un modelo que siempre van a tener y cuando armen una consulta está bueno que lo miren. Y posteriormente de este modelo, por ejemplo, van a tener todas estas funciones que nosotros vamos a trabajar en SQL Server. Y un poquito más adelante lo que tienen son ejemplos. El uso de las funciones fecha con ya las escrituras de las sentencias.